Muy buenas tardes, es un gozo para mí poder estar compartiendo con ustedes este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y quiero recordarles la importancia de poner atención a la palabra de Dios y también creer todo lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirles un tema llamado ¿por qué tiene que ser un demonio? El tema que quiero compartirles es ¿por qué tiene que ser un demonio? Basado en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Voy a dar lectura, dice la palabra de nuestro Dios así. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí encontramos algunas cosas que suceden cuando Cristo encuentra a este hombre con un espíritu inmundo, y vemos ahí que el Señor empieza a reprender. Dice la palabra que el Señor reprendió al espíritu inmundo, a ese demonio el cual tenía controlado la vida de ese hombre. Y entonces, hermanos, hoy quiero ver la importancia de que nosotros seamos fieles a Dios y que hagamos cosas, hermanos, para nuestro Dios, que realmente exalten y glorifiquen, y que nos sujetemos, que sujetemos nuestra vida a Dios. Entonces hoy quiero invitarle a que usted crea y tiemble delante de Dios, ¿sí? Crea y tiemble delante de Dios también. Entonces vemos aquí, hermanos, que es algo tremendo que nos enseña la palabra de Dios, que ese espíritu inmundo, ese demonio, dice que creyó quién era Cristo. Él sabía quién era el Señor. En Santiago capítulo número 2, versículo 19, dice la palabra del Señor así. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice: también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios se rinden a Dios, claman y piden misericordia. Hermanos, qué triste realidad que vemos en la Escritura, que un espíritu inmundo se rinde, es dominado por Dios, es controlado por Dios. Y hermano, hay aquellos que están condenados. Pero sabe una cosa, hermano, cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo en nuestro corazón, cada uno de nosotros que tenemos a Dios, deberíamos ser más sujetos al Señor. Deberíamos ser, hermanos, más personas que clamamos, que pedimos misericordia a Dios, que creemos en Dios, que rogamos por su misericordia, que creemos y que temblamos delante del Señor. Hermanos, si la iglesia temblara, si cada cristiano, cada persona que escucha un mensaje de la palabra de Dios temblara, así como vemos en este pasaje, querido hermano, cómo tembló ese espíritu inmundo, nuestras vidas serían distintas, serían con más poder y serían más victoriosas en Cristo Jesús. Entonces, la primera cosa que vemos es que ellos, los espíritus inmundos, vemos aquí que ese espíritu inmundo creyó y tembló delante de Dios. ¿Y sabe lo que nos falta a nosotros, hermanos? Nos falta creer, porque muchas veces, aún siendo hijo de Dios, hermanos,
actuamos y vivimos en situaciones en las cuales no creemos que Dios puede hacer la obra. No creemos que Dios puede realizar ese milagro en nuestra vida. Y hermano, ese espíritu inmundo creyó. Y no solamente creyó, sino que tembló porque conoce el poder, la autoridad y lo que Dios puede hacer con ellos. Y nosotros también sabemos, hermano, lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Si tú conoces a Dios, si tú conoces a Cristo, si tú quieres acercarte a Él, yo quiero pensar que tú estás convencido de lo que Dios hace con alguien que se acerca a Él. El libro de Salmos, capítulo número 2, versículo 11 y versículo 12. Salmos 2, versículo 11 y 12 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Palabra de Dios dice, hermanos, que sirvamos a Jehová con un temor, con un temblor, lleguemos hasta su presencia, hermanos, y podamos alabar y alegrarnos ante la autoridad de nuestro Señor. Y hoy en día, hermanos, que vemos, lamentablemente, hoy en día vemos un montón de falta de fe, de un montón de personas que dicen creer en Dios, que dicen servir a Dios, y lo único que vemos, hermanos, es un montón de falta de fe, de falta de buen testimonio para que otros crean en Dios, de falta de temor a Dios. Y es algo lo que estamos necesitando, es algo lo que requiere la iglesia, el cuerpo de Cristo, las personas que han creído en Dios, y es algo que necesitamos que gente crea, que gente tiemble delante de Dios. Y no puede ser posible, hermanos, que en el libro de Marcos encontramos a un espíritu inmundo, a un demonio, hermanos, temblando, clamando por misericordia, sujetándose a Dios. Y la pregunta es, ¿y nosotros? La pregunta es, ¿y nosotros que hemos sido salvos, que tenemos la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, cuándo vas a empezar a sujetarte a Dios? ¿Cuándo vas a empezar a clamar por misericordia por tu familia, por tus familiares perdidos? ¿Cuándo vas a clamar? ¿Cuándo vas a temblar ante el poder de Dios? ¿Cuándo vas a temer ante su presencia? ¿Cuándo vas a regresar a la sujeción con Cristo? Hoy en día vemos un montón de gente viviendo en rebeldía en contra de nuestro Dios. Y hoy vemos, hermanos, que un demonio, que un espíritu inmundo se está sujetando ante la autoridad de Dios, ante el poder de Jesucristo, ante su presencia tembló. Y nosotros deberíamos estar también temblando delante de Dios, hermanos. En el libro de Filipenses, capítulo número 2, Filipenses capítulo número 2, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios, Filipenses 2, 12 en adelante. Así dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que podamos nosotros
que podamos nosotros trabajar y ser luminares y ser testimonio en medio de una generación maligna y perversa. Es increíble, hermanos, cómo puede ser posible que un montón de cristianos están sentados, hermanos, inactivos, su fe sin participar en ningún ministerio, en ninguna obra. Yo quiero animarle a que se levanten en nombre del Señor a trabajar, a servir a Cristo de muchas maneras. Nosotros podemos hacer un montón de cosas para Dios, pero necesitamos temer, necesitamos sujetarnos, necesitamos amar más a Dios, necesitamos temblar delante de Dios, tener esas actitudes, esas características, hermanos, de un cristiano que teme, que ama, que se sujeta a Dios. Hermanos, es un cristiano victorioso. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 26, la palabra de Dios dice así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Vemos aquí, hermanos, que por la fidelidad de Daniel, que por la fidelidad, hermanos, de ese joven, por el temor, por la sujeción de él, ese rey, hermanos, es ese rey que no tenía nada que ver ahí, ahora está pidiendo a su reinado, está pidiendo a su imperio a que tiemblen, a que se sujeten ante el Dios de Daniel. Y sabes, hermano, eso solamente lo provoca la fidelidad, la lealtad a nuestro Dios, que tanto se necesita en este tiempo. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día somos más fieles, somos más leales, hermanos, a la tecnología, al celular, a la televisión, que a la palabra de Dios, que a la relación que tenemos con nuestro Dios, que a la oración, que al servicio, que a la adoración. Hoy en día somos más fieles a la tecnología que está dominando el mundo. Y dice aquí, hermanos, el rey Darío dice que nos sujetemos, dice que toda la provincia se sujete, toda su ciudad, todo el reino se sujete y tiemblen y teman ante la presencia del Dios de Daniel. Y dice, hermanos, que el dominio del reino de Dios, el dominio del reino de Cristo, dice, perdurará y no será jamás destruido. Así que, hermanos, hoy vemos ese ejemplo de cómo podemos nosotros creer y temblar en el Señor. No puede ser, hermanos, que un demonio se rinda, se sujete, tiemble y crea. Claro, está la autoridad de Cristo, ahí está. Ellos creen y tiemblan, tienen que sujetarse porque están bajo la autoridad de Jesús. Pero también nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos bajo la autoridad de Cristo. Entonces, esos demonios creyeron, temblaron, hermanos, y la pregunta es, ¿y tú y yo como cristianos? ¿Y tú y yo como siervos? ¿Y tú y yo que estamos llegando a una iglesia? Hermano, nos falta esa sujeción, esa fe, esa credibilidad y temblar delante de un Dios vivo y verdadero, que nos ha salvado, que nos ha restaurado y que puede hacer muchas cosas más con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice así en el capítulo 8 de Mateo, versículo 28, la palabra de Dios dice: cuando llegó a la otra orilla,
a la tierra de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Este par de demonios que vemos aquí en Mateo capítulo 8 clamaron por una oportunidad, clamaron por misericordia, clamaron a Dios. Dice aquí en el verso 29, clamaron diciendo: nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Si usted no conoce a Cristo, acérquese a Él, arrepiéntase de sus pecados, invita a Cristo en tu corazón. Nosotros tenemos regalado el reino, la entrada al cielo por Jesucristo. Ese es el don perfecto, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Y aún la Biblia sigue diciendo que nosotros podemos clamar a Dios. Pero sabe, mucha gente no lo hace. Mucho cristiano, mucha persona prefiere poner su confianza y depender más del dinero, del materialismo, de sus capacidades, de sus títulos, de sus logros, que depender y clamar a un Dios que restaura, a un Dios que sana, a un Dios que libera, a un Dios que hace cosas maravillosas con cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, capítulo 18, versículo 7. Dice la escritura así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es lo que está hablando, lo que estoy hablando en esta hora. Hermano, cuando tú clamas a Dios, Dios te va a responder. ¿Acaso Dios no hará justicia si tú le clamas? Claro que sí, hermano. Pero necesitamos clamar, necesitamos pedir misericordia, pedir por nuestros hijos, pedir por la familia, pedir, hermano, por nuestros familiares, para que ellos sean salvos y conozcan a Cristo. En Lucas capítulo 9, versículo 38, la palabra de Dios dice así. Lucas 9, versículo 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Es el único que tengo. Bueno, lo que Dios te ha dado es una bendición. Y si tú no clamas por esa familia, y si tú no clamas por ese hijo, nunca verás el cambio, nunca verás la transformación que Dios puede hacer con tu familia. Y le dice este padre de familia al Señor, le dice: y sucede, Señor, que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le echa espuma por la boca y estropeándole a duras penas se aparta de él. Le rogué a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hay una importancia, la importancia de clamar a Dios. Eso es fundamental, clamar a nuestro Dios. En Marcos capítulo 1, donde tenemos nuestra lectura, Marcos capítulo número 1, la palabra de Dios dice, hermano, siguiente:
en el verso 24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido acá para destruirnos? Dice: sé quién eres. Dice el demonio, le dice el espíritu inmundo a Cristo: sé quién eres. Dice: eres el Santo de Dios. Es tremendo, hermano. ¿Por qué tiene que ser un demonio? Que él, hermanos, reconozca que el Dios, que el Señor que lo está confrontando, que está tratando con él, es el Santo de Dios. Entonces vemos aquí, hermano, vemos aquí. ¿Cuántas veces usted ha reconocido, amado hermano, que Dios es santo? Y la palabra de Dios nos dice, hermano, que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque Él es santo. Entonces no puede ser que un demonio venga a decir lo que nosotros tenemos que estar haciendo, lo que nosotros tenemos que estar diciendo como hijos de Dios, como sabios, como hermanos, como personas que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Y sabes, lamentablemente hoy en día se viven vidas lejos de la santidad del Señor. Entonces hoy queremos invitarte a que te acerques a la santidad, a que vivas una vida santa delante de Dios, para que tú puedas reconocer lo que Dios puede hacer. Entonces vemos, ese espíritu inmundo reconoció que Dios, que Jesucristo es santo. Y hermano, ¿cuántos cristianos les falta reconocer que Dios es santo y que ellos deben vivir y que debemos vivir, hermanos? Debemos vivir vidas santas. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos vivir y reconocer vidas santas para nuestro Señor. Versículo 27: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Dice que los espíritus inmundos le obedecen. El demonio le obedeció al Señor. Qué tremendo. Le obedeció. Y nosotros que somos cristianos, que somos salvos por gracia, hermano, la gente tiene que rogarnos. La ruta tiene que pasar por nosotros para obedecer, para ir a la iglesia. Mamá y papá tienen que estarnos rogando, levantándonos para ir a la iglesia. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Bueno, nos falta ser más obedientes. No tiene que ser un demonio el que ponga el ejemplo. Tenemos que ser nosotros los salvos, los restaurados, los bendecidos por Dios, los regenerados, hermanos, santificados por Cristo, los limpiados por Cristo. Usted que asiste a una iglesia, que sirve a Dios, hermano, nuestra vida tiene que ser más en obediencia. ¿Sí? Entonces solamente ellos, hermanos, temblaron, no solamente creyeron, no solamente clamaron a Dios, a Cristo, que los diera esa oportunidad de salir. No solamente, hermanos, reconocieron la santidad de Dios, de Cristo. No solamente le obedecieron, sino que también, hermanos, dice ahí, ellos proclamaron a Cristo. Marcos 5, versículo 4 al 7. Marcos 5, versículo 4 al 7 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Está hablando del espíritu inmundo. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vemos, hermanos, dice: y clamó a gran voz
y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermano, que usted escucha, dijo: Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, tú eres mi Salvador, tú eres mi ayudador, hermanos? Y esa expresión la da un espíritu inmundo. Dice, esa expresión dice que yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y hermanos, nosotros nos falta una expresión de alabanza, de adoración, de exaltar, de proclamar el nombre de Cristo más alto. Hermano, el mensaje es, hermano, y quiero dejar algo bien claro: yo no estoy comparando nuestra vida con las acciones de un espíritu inmundo. Estoy diciendo, hermano, que la Biblia nos describe aquí cómo ellos se refirieron a Cristo, y la Biblia también nos describe cuánta necesidad hay de los cristianos, de que los adoradores, los verdaderos adoradores, sea necesario que adoren, hermano, y hagamos exaltar el nombre de Cristo. No tiene que ser un triste demonio, hermanos, que venga a decir: nosotros podemos hacerlo. Nosotros tenemos, hermanos, la libertad, la autoridad, la confianza de clamar a Dios y decirle: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Así que hoy en día la iglesia tiene que levantarse, hoy en día el cristiano tiene que levantarse para proclamar el nombre de Cristo. Entonces, con esta palabra lo dejo, esperando que haya sido bendición a su vida, y vamos a orar. Si usted no conoce a Cristo y quiere que el Señor le rescate, le restaure, abra su corazón a Él, acéptele, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te acepto como mi único Salvador personal, y entrégale tu confianza y tu fe al Señor. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos da de recibirla, y ayúdanos a ser mejor, Padre. Ayúdanos a vivir más como tú y a vivir menos que el mundo, Señor, menos como el mundo. Queremos proclamar tu nombre, Señor, queremos exaltar tu nombre, queremos sujetarnos y temblar delante de ti y humillarnos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.